Ahora que entramos a diciembre, queremos centrarnos un poco más en lo que es, en verdad, la adoración al Príncipe de Paz, al Señor, al Salvador, que es el que dio la vida por nosotros. Pero yo quiero empezar con algo en esta mañana. Miren, el tema es una fe que mueve. Bueno, todo el mes, todo el año hemos venido predicando como tema general, creciendo en la fe. Y hemos puesto muchos temas que nosotros habíamos orado antes, que pueden ser buenos o precisos, digámoslo así, para que nuestra fe crezca. No sé cómo usted lo asimiló, cómo lo aprovechó durante todo este año, todos estos mensajes que tenían que ver con el crecimiento de la fe. Espero que a estas alturas hayamos crecido, hayamos madurado en muchas áreas de nuestra vida, sobre todo espiritual. Ahora, quiero centrarme, como digo, en este tema. Dice una fe que mueve. Hermanos, pregunto ¿por qué se hacen ciertas cosas? Como por ejemplo, ¿por qué la mamá, la esposa, quien sea, por qué cocinan? ¿Por qué se cocina? Bueno, para hacer comida. ¿Pero para qué la comida? Para dar de comer al hambriento, al esposo. Bueno, para todos, ¿no? Para los hijos. ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué hay que trabajar? Bueno, también para sustentar, para tener algo. Se necesita en este mundo dinero y hay que trabajar. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos. Estudiamos también para tener un futuro mejor económicamente, una carrera, qué sé yo. Esos son el propósito de estudiar, hacer deporte, para hacer por salud o también lo hacen por vanidad, ¿no? Pero bueno, está bien. De pasito, pues, eso le ayuda a la salud. Ahora, yo pregunto, ¿por qué viene a la iglesia? Bueno, solo usted sabe, ¿sí? ¿Por qué vino esta mañana? ¿Por qué lee la Biblia? Si es que lo está leyendo, ¿no? El cristiano tiene que leer. ¿Por qué lee la Biblia? Porque desde acá presionamos, porque decimos, es que el cristiano tiene que leer la Biblia, es que me obligan. ¿Por qué lee usted la Biblia? Y yo pregunto ahora, ¿por qué usted obedece a lo que dice en la Biblia? Espero que esté obedeciendo. Para los que obedecen, yo le pregunto, ¿por qué obedece a lo que está en la Biblia? Bueno, quizá ya tiene su respuesta, pero la respuesta que nos muestra la misma Biblia es la fe. Yo he puesto una fe que mueve a hacer muchas cosas. Primero, partamos por esto. ¿Qué es la fe? Hoy voy a hablar de la fe. Tal vez usted ya conoce este tema, pero déjeme mostrar una vez más de lo que es la fe. Cristian también ya topó algo aquí con este versículo de Hebreos 11:1. Ahí está la definición más clara de lo que es la fe. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición que la misma Biblia nos da en cuanto a la fe. Si usted dice, soy un hombre de fe, una mujer de fe, pues esto tiene que ser real en su vida. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Es esa garantía, o sea, es algo seguro de lo que nosotros esperamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que usted espera? El cristiano espera la vida eterna, espera la presencia de Dios un día, que va a entrar allá a la eternidad. O sea, una garantía de lo que se espera, pero es la certeza de lo que no se ve. Esa es fe. Si ya vemos, ya no es fe. Sí, creo que usted debe conocer o entender esto en cuanto a la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Ya estamos, dice que es la fe. ¿Cómo se obtiene la fe? La misma Biblia nos responde de esta manera. ¿Cómo se obtiene la fe? En Romanos 10:17 dice así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, nos da la pauta muy clara a la palabra mismo de cómo se obtiene la fe. La fe que nosotros necesitamos es a través del oír la palabra de Dios. Mientras más escuchemos la palabra de Dios, mientras más claro esté el mensaje de Cristo en nosotros, pues nuestra fe aumenta. Pero es el inicio de la fe, el oír, como dice aquí, la palabra de Cristo. También nos dice Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados, ¿mediante qué? Mediante la fe.
Mediante la fe, también nosotros, claro, lo más importante que nosotros podemos tener es la salvación. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y también nos dice, esto no procede de ustedes. Claro, la salvación y la fe no procede de nosotros. Dice, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. La salvación, la fe, es un regalo de Dios. Ahora, entonces, ¿qué hace la fe? Bueno, en primera instancia, lo más importante, como ya acabo de mencionar ahorita, lo que hace la fe es salvarnos. Porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, en primera instancia, la fe verdadera, la fe auténtica que estoy mencionando hasta ahora, nos da salvación, que es lo más grandioso. Pero ¿qué más hace la fe mientras tanto? ¿Qué hace la fe? Recuerdo cuando Jesús estaba con sus discípulos, muchas veces los reprendió porque les dijo, hombres de poca fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, les diría a esta montaña, muévete, y esa montaña se va a mover, enseñaba Jesús. ¿Sí? Cuán importante es la fe, y la fe puede mover muchísimas cosas, pero en esta mañana yo quiero centrarme en algo muy importante, bien interesante, que a mí mismo me ha impactado muchísimo en cuanto a este tema que tiene que ver con la fe. Una fe que mueve. Mire, antes de entrar mismo al tema, mire, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros cada día? Así hablando en lo físico, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? Usted va a decir, me mueve el vehículo, me mueve lo que sea, pero saben que pensando en una sola cosa, ¿qué tal si de pronto hoy en este momento, ¿sí? Apagamos el aire acondicionado? No tenemos aire acondicionado, ¿no? El Señor desconecta el aire, ¿sí? No hay oxígeno. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? No, que apaguen el celular, no el aire acondicionado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se apaga el aire? Dios decide desconectar. Y ahorita empezamos a no sentir aire. ¿Sí? O sea, piense por un momento, ¿qué va a pasar? Ya puede imaginarse, ¿no? Yo creo que no se va a quedar quieto ahí. Usted va a levantarse, va a salir, va a correr, no sé, porque nos empezamos a asfixiar, nos falta oxígeno, nos falta aire. Miren, pensando en esto, en el aire, ¿a qué nos mueve? ¿A qué nos mueve? El aire, ¿qué mueve en nosotros? Yo diría que el aire en verdad podría ser un sinónimo también de vida. Sin aire, ¿quién puede vivir? Imposible. Entonces, el aire nos motiva, nos mueve a la vida. Así como pensando en el aire mismo, miren cuánto se puede utilizar el viento, el aire mueve turbinas, mueve máquinas. Es impresionante lo que mueve en verdad el aire y el oxígeno que nosotros también respiramos. Pensando en esto, ¿qué mueve la fe en nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve hacer la fe en nosotros? Y para eso vamos a revisar Hebreos. Abra su Biblia en Hebreos, capítulo 11. Justamente ese pasaje o ese capítulo se lo conoce como el capítulo de los grandes hombres de fe. Hebreos 11. Y vamos a concentrarnos en un personaje, en Abraham. Quizá usted conoce, ha escuchado la historia de Abraham, ha leído de Abraham. Hebreos 11:8, vamos a empezar por ahí. Hebreos 11:8. Vamos a ver qué es lo que pasó con Abraham. ¿Ya lo tiene? Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, ¿ya estamos? Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, cuando fue llevado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué les parece este versículo? Lo que hizo la fe en Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir, ¿quién le llamó? Dios. Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde, dice, recibiría como herencia, ojo aquí, póngale atención a esto, obedeció y salió sin saber a dónde iba.
Claro, Génesis 12:1 también nos dice ahí que el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Bien, les digo, yo pensé mucho en esta situación con Abraham. Cuando dice, por la fe deja lo que él tenía. Miren, la Biblia nos dice que Abraham era un hombre muy, para ese tiempo, muy rico, millonario, tenía muchos bienes, criados, tenía todo en su lugar donde vivía, en Ur de los caldeos. Y el Señor en un cierto momento le dice, deja eso, vete a una tierra que te voy a mostrar. Y aquí Hebreos nos dice que por la fe lo dejó todo. Obedeció y salió, me llama la atención esto, ¿no? Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Solo nuestros hijos adolescentes a veces cogen el camino y no saben ni a dónde van, ¿sí? Se van, dice, no saben a dónde van, andan de arriba para abajo a veces, ¿no? Pero Abraham dice, por la fe salió y no sabía a dónde iba. Ahora, miren, aquí, yo como digo, pensé mucho, yo decía, ¿qué está haciendo este Abraham? ¿Qué está pasando con Abraham? ¿Cómo es posible que pueda dejar todo lo que tenía, todas esas posesiones, y después se va a un lugar que ni él mismo no sabe a dónde es, ni cómo es? Pero la Biblia nos dice por la fe. Por la fe. Entonces aquí en vemos que en primer lugar la fe nos mueve a obediencia. La fe en nosotros nos mueve a obediencia, pero ¿obediencia a quién? A la voz de Dios, porque Dios le está diciendo a Abraham, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y él obedece sin saber a dónde ir. Miren, para mí impresionante este primer punto, que la fe mueve a algo desconocido. Y en primer lugar aquí podemos ver que la fe nos mueve a una obediencia a dejar. La fe auténtica en nosotros nos mueve a dejar algo. Abraham dejó todo. Increíble lo que hizo Abraham. Claro, nosotros no somos Abraham. ¿Qué está pasando con nosotros? Pero más ejemplos les puedo mostrar ahora con más personajes de la Biblia. Por ejemplo, tengo un texto aquí, no sé si leen, lo puse ahí para que no abra su Biblia, más bien esté concentrado en Hebreos. Por ejemplo, en el caso de Jesús mismo, cuando él llamó, Jesús que es Dios, en Mateo 4, 18 al 22, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y miren lo que dice verso 19. Vengan, síganme. Esa es la voz de Dios, ¿no? Les dijo, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida, mire aquí dice, y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Podría ir mencionando más personajes. El apóstol Pablo, cuando Dios le llamó, ¿qué dejó? ¿Qué dejó el apóstol Pablo? Pues dejó todo eso que había acumulado, toda su fama, toda su personalidad, supuestamente ahí que era famosa para el pueblo de Israel, que era fariseo y todo. Él lo dejó todo. Cuando Jesús lo llamó, ¿qué dejó Mateo o Leví? ¿Qué dejó? Su dinero, porque este era un cobrador de impuestos. Ahí cuando Jesús lo llamó, dejó todo esto. ¿Qué dejó Zaqueo? Miren, ahora, si usted lee todo el capítulo de Hebreos 11, usted va a encontrarse con más personas, hombres, mujeres, que dejaron muchas cosas cuando Dios les llamó por la fe. Ahora, hermanos, esto me hizo pensar mucho, ¿sí? En cuanto a nosotros mismos, como creyentes que decimos tener fe. ¿Qué hemos dejado hasta ahora? ¿Qué ha dejado usted cuando Dios le llamó? ¿Qué ha dejado en verdad usted? ¿Qué ha quedado atrás por el llamado que el Señor le dio a usted? Porque si es así, la evidencia tiene que estar ahí cuando decimos que tenemos fe. La fe es la que nos mueve a dejar algo. ¿Qué ha dejado hasta ahora? Sería interesante escuchar de cada uno de ustedes si dice, yo soy un hombre de fe, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, o una mujer de fe, yo también creo en Jesús, Él es mi Señor, mi Salvador, lo creo por fe. Bien, cuénteme qué ha dejado. Sería interesante escuchar.
Sería interesante escuchar todo esto, porque aquí estoy viendo, no solo en Abraham, en muchos personajes, es como algo general que encontramos en la Biblia, que cuando tenemos fe, somos movidos a dejar algo y muchas cosas, muchas cosas. Miren, alguien podría decir, por mi fe, yo he dejado vicios. Yo he dejado de pelear con mi esposa. Por la fe en Jesús, yo he dejado esas diversiones que me llevaban solamente a pecar del mundo. Por mi fe en Jesús, yo he dejado de robar. Yo he dejado de mentir. Por la fe he dejado esto. ¿Usted puede decir todo esto? ¿Ha dejado ya cosas atrás que solamente son como historia? La fe auténtica nos mueve a dejar algo. ¿Sí? Ahora, la fe nos mueve a dejar, miren, yo puse pensando en todo esto, la fe nos mueve a dejar todo aquello que no glorifica a Dios. Ahora ustedes pensarán en el texto que está en la pantalla, ahí dice que estos hombres dejaron su trabajo, dejaron su padre. Ahora, yo acabo de decir, la fe nos mueve a dejar todo aquello que no glorifica a Dios. ¿Acaso el trabajo, el padre, es algo que es un estorbo para la gloria de Dios? No nos equivoquemos, no estoy contradiciéndome aquí, más bien, a veces idolatramos el trabajo, idolatramos la familia y nos hacemos más a esto que a Dios mismo y mezclamos la situación. No es que aquí estos hombres que Jesús llamó dejaron para siempre a su padre, a su familia. No, más bien vieron que lo más importante es seguir a Jesús, moverse, a dejar muchas cosas que quizá para nosotros son más que importantes. Esa es la fe. La fe nos mueve a dejar algo. Pero también la fe, ¿se fue muy rápido? Sí. Nos mueve a una obediencia, a ir a lugares desconocidos, como dije antes. Claro, Abraham dice, por la fe, escuchó la voz de Dios y salió. Cogió sus pocas cosas, su familia, y se fue a un lugar desconocido, a donde él no tenía ni idea, pero él se fue por la fe, porque el Señor le llamó. Ahora, hay otro pasaje aquí que nos puede mostrar también algo interesante con el apóstol Pablo, en Hechos 13, 2 y 3. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, algo así me imagino que estaban ahí en la iglesia de Antioquía en el siglo I. Dice, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron y se fueron. ¿A dónde? Ni idea. El Señor dice, ahí los llamó de entre el pueblo, de entre la iglesia, apártenme, ahora que venga acá por favor Bernabé y Saulo. Entonces oraron la iglesia y los despidieron, que les vaya bien, que el Señor les bendiga. ¿Y a dónde nos vamos? No sé, el Señor sabe dónde los lleva. ¿Sabía Pablo dónde iba? Ni idea. Y después la Biblia mismo nos relata de esos 3 viajes grandiosos que hizo Pablo, misioneros. Era el inicio de un gran viaje misionero, pero algo desconocido completamente para él. Pero él lo hizo por la fe. Por la fe. Dios le dijo, apártenme aquí para el trabajo que les he llamado. Bien, entonces es hora de irse. ¿A dónde, Señor? Yo te voy a mostrar. Pero Señor, no tengo plata. Nada que ver. Señor, pero déjame hacer. No, vamos. Por la fe nadie reclama. Señor, aquí estoy. La fe nos mueve a esto, increíble lo que podemos ver. Miren, también la fe dice, nos muestra esto, ¿no? Jesús también al final de todo su ministerio, él estaba ascendiendo a los cielos, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por lo menos nos especifica las naciones. ¿Cuáles naciones? El mundo entero. ¿Cómo? No sé, pero vayan. El reto que el Señor nos da, o la motivación que Él pone a través de nuestra fe, y hermanos, aquí podría decir muchísimo con respecto a esto, empezando quizá con mi propia vida, ¿sí? Miren, ¿por qué yo estoy aquí? Muchas veces yo he comentado quizá esto, ustedes dirán, bueno, es el pastor y todo esto, pero hermanos, detrás de toda esta situación, yo les comento así rápido, no ha sido tan fácil,
No es que mi vocación desde pequeño, adolescente, era que cuando sea grande yo quiero ser pastor. Yo no tenía ni idea acerca de todo esto, ¿no? Y es más, como les comenté en algún momento de mi vida, pues yo renegaba de Dios, ni creía en Dios, estaba loco, ¿sí? Como joven y todo esto. Y cuando conozco la verdad de Dios, el Evangelio, Dios me empieza a mostrar. Y después me dice, quiero que vayas allá. Yo, hermanos, les confieso que en un cierto momento yo sí estuve en contra. Cuando el Señor me dijo, no, bueno, no es que me habló por medio de otros hermanos que me motivaron, dice, a ver, ¿por qué no enseñas la palabra de Dios? Yo dije un ratito, ¿cómo puedo yo enseñar la palabra de Dios? Cualquier cosa puedo hacer, menos enseñar la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para enseñar la palabra de Dios? Peor cuando me dijeron, sería bueno que te prepares un poco y que seas, ¿por qué no un pastor? ¿Cómo que un pastor? Yo no quiero saber nada de esas cosas. Yo quiero servir al Señor, pero a mi manera. Y yo les digo, tuve que batallar, luchar. No fue por poco tiempo. Con mi familia luchamos mucho. Hasta que el Señor pues nos mostró claramente que tenemos que ir a unos lugares desconocidos. Ustedes van a decir, pero si usted es de Ibarra y está aquí mismo. Esto, lo que estoy viviendo ahora, era en un tiempo muy desconocido para mí. O sea, todo lo que estoy viviendo como cristiano era un tiempo desconocido. Yo no tenía ni idea de lo que el Señor iba a hacer conmigo y con mi familia. Pero todo se ha movido, es por la fe. O sea, todo esto que ha pasado en mi vida mismo y con mi familia, todo fue por fe. Por la fe que pusimos en Jesucristo como Señor y Salvador. Miren, un poco como para mostrar que yo mismo he tenido que luchar y he tenido que entender lo que es la fe. Y no se diga si pensamos un poco en los misioneros. Ustedes dirán, pero es que son misioneros. Claro, ¿usted ha pensado lo que hay detrás de un misionero? ¿Sí ha pensado alguna vez? Para nosotros es simple ver aquí que llegan familias de misioneros, esposos misioneros, qué chévere, bien, los gringuitos, los misioneros, ¿sí? Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ellos han sido movidos por la fe. Ellos han venido a lugares desconocidos, dejando toda una comodidad, todas sus cosas, su familia, algo que la gente diría de afuera, están locos. Otros dirían, no, es que están buscando la vida, que quizá ya les va a ir mejor. No, no es tanto así. Son lugares inciertos. Abraham tenía demasiado dinero. Él lo dejó. Ya vamos a ver lo que hizo después. Lo dejó todo por obediencia al llamado de Dios. Miren este primer punto, lo que he puesto ahí, una fe que nos mueve. ¿A qué? Al llamado de Dios, a la voz de Dios. Segunda cosa, ¿qué hace la fe? Vamos a seguir viendo en Abraham mismo. La fe, dice, nos mueve a una nueva posición. ¿Qué significa esto? Vamos al versículo 9 de Hebreos 11. Dice, por la fe se radicó como extranjero. Estamos hablando de Abraham, ¿no? Dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Un poco más allá, la fe dice que mueve a una nueva posición. Claro, Abraham, el millonario, el rico, el que tenía todas las cosas ahí, y ahora por la fe se mueve a otra situación, a otra posición. En este caso, ¿qué nos está diciendo la palabra? Ahora pasa a ser un extranjero. La fe le mueve a ser un extranjero. Él tiene su país, tiene su ciudad, tiene todo. Y ahora el Señor dice, muévete para acá, a este lugar desconocido. Y en esa otra nación, en ese otro país, pasa a ser extranjero. Ahora, en el Nuevo Testamento también Pedro aquí nos muestra, en capítulo 2, verso 11, él nos dice, queridos hermanos, a los que hemos puesto la fe en Jesús como Señor y Salvador, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos
en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Qué nos está mostrando el Nuevo Testamento a nosotros, los que tenemos fe ahora? Dice que también somos extranjeros. Usted va a decir, pero yo tengo mi ciudadanía ecuatoriana, colombiana, lo que sea. Aquí está mi pasaporte, mi cédula. Bien, sí, así es, para este mundo nos puede servir, pero en la fe, para los que hemos puesto en la fe en Jesús, ya somos extranjeros. Porque nos está diciendo que ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo. Entonces, si ya no somos de este mundo, porque el Señor nos rescató, entonces nosotros somos extranjeros. Por la fe, Abraham se movió a otro país, a otro lugar, y llegó a ser extranjero. Ahora, hermanos, algo interesante que nos dice este versículo: como extranjeros hemos dejado el mundo. Ya no somos del mundo. Ahora, la dificultad, un poco para pensar aquí, la dificultad de ser un extranjero. Nosotros vemos los extranjeros que vienen en nuestro medio, dicen, bueno, los extranjeros vienen acá, tal vez, porque, bueno, esa es quizá nuestra vista general, ¿no? Vienen los extranjeros y pensamos que tienen dinero, porque vienen como turistas. Una cosa es turista, ¿no? Pero nosotros generalizamos muchas veces. Pero ¿qué tal el extranjero que viene de un país abandonando y viene a establecerse acá? ¿Es fácil? ¿Es fácil vivir en otro lugar como extranjero? No sé si usted lo ha experimentado. Yo no lo he vivido. Tal vez solo de paso, como un turista, que también es en esas circunstancias es dificultoso. En un cierto momento, sí, tuve la oportunidad, ¿no? Ustedes quizá conocen, estuve en Alemania, hay unos días como extranjero. Todo bien, el país bonito, chévere, todas las cosas. Pero yo quería regresar lo más pronto a mi país. ¿Por qué? Porque nadie me entendía, ni yo entendía. Yo no sé alemán. Entonces, yo siempre decía, ¿para qué vine? ¿Qué hago aquí? Mi Ecuador, lindo, ¿no? Quiero regresar. Ahora, situaciones como estas en cuanto al ser extranjero, pensaba un poco más también esto. Miren, no sé cuántos de ustedes son extranjeros aquí en nuestro país, tal vez son de Colombia, Venezuela, del Perú, pero no es tan simple, se han dado cuenta la vida y nosotros como que no nos damos cuenta de toda esta situación. Lo más trágico en nuestro medio, sí, disculparán si hay colombianos aquí, ¿no? Lo más trágico en nuestro medio es que un extranjero se radica en nuestra ciudad, busca trabajo, busca algo y casi todos cierran las puertas. Miren, solo para que piensen en la problemática y la dificultad de un extranjero. Ahora dice que la fe le mueve a Abraham a ser extranjero. Miren, qué tragedia. Y también a nosotros nos dice que la fe como cristianos nos mueve a ser extranjeros y ya no somos de este mundo. Y aunque queramos regresar a este mundo, porque a veces nos pasa, yo les dije hace rato, como extranjero yo quiero regresar al Ecuador. No es así que nosotros también como cristianos ya somos extranjeros, no somos del mundo y queremos regresar al mundo. Ahí sí les recomiendo que no regresen, ¿no? Porque aquí dice el versículo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, aquí en este mundo. Esa es la fe, nos mueve a ser extranjeros, pero también, ¿qué es lo que una segunda cosa? Lo he puesto a una vida de incomodidad. Claro, el extranjero estableciéndose en otro lugar es incómodo, y todos buscamos comodidad. Todos buscamos lo mejor, pero la fe dice que nos mueve a la incomodidad, porque si somos extranjeros vamos a estar incómodos. Y es por eso que para Abraham era complicado aquí. Él tenía todo, él tenía seguramente su casa, su palacio, qué sé yo, pero dice que el versículo 9, ¿no? La segunda parte, dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña. Deja su comodidad de una casa y se va a vivir a una tierra desconocida, quizá desierto, había, no sé, de todo.
ahí, pero ahora tiene que vivir en carpas. Miren, ¿ustedes han vivido en carpas? ¿Han acampado un día en el campo, en la selva, en una carpa? Tal vez sí lo ha experimentado. Es demasiado incómodo, ¿sí? Meterse en esa carpa ahí. Y claro, a algunos quizás les gusta, pero como diversión, como un paseo, como una aventura. Pero pasa un día, 2 días, 3 días y ya empieza a extrañar su cama, su casa, ¿sí? Esas es las carpas, ¿no? Ahora dice que por la fe Abraham deja toda esa comodidad y se va a vivir en tiendas de campaña, en carpas, ¿no? Con toda su familia y todo esto. Yo otra vez decía, ¿qué está pasando con este Abraham? Qué loco este Abraham, teniendo todo y cómo está desperdiciando su vida. Pero no es así, es la fe la que nos mueve a hacer todo este tipo de cosas. Y hay un pasaje aquí en Filipenses, también muy conocido, en cuanto al apóstol Pablo. Miren lo que dice Filipenses 4, 11 al 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Cuando yo leo todo esto, también me pongo a pensar, digo, ¿qué hizo Pablo? Este Pablo teniendo todo, y ahora está como mendigando, parece, ¿no? Dice, he aprendido a esto, ahora si tengo bien, si no tengo bien, no es que está conforme, él está contento, gozoso. Pero todo esto estaba viviendo y experimentando y haciendo porque la fe le movió a todo esto. La fe le movió a buscar estas incomodidades así directamente. Él pensó en todo esto, tal vez o no, pero ahora no le importa. Lo más importante es la fe que hay, la fe auténtica, y está dispuesto a lo que sea. Miren, este segundo punto, la fe mueve a una nueva posición, a ser extranjeros y a vivir una vida incómoda. Hermanos, esa es la vida de un cristiano, por un acaso, ¿no? Somos peregrinos, somos extranjeros y por ende nuestra vida es incómoda, no pertenecemos al mundo. Esa es la fe auténtica en un cristiano. Pensando en esto, hermanos, cuando hablo de una nueva posición, yo pensé en algo. Yo pensé en el matrimonio. ¿Cómo es esto del matrimonio? No es así que cuando una parejita se va a casar, están de enamorados, novios y todo, ilusionados, se van a casar, llega el momento de la boda, se casan, automáticamente hay un cambio de posición. Y dejan de ser solteros y automáticamente pasan a ser casados. Las dos cosas de aquí, por un acaso, ¿no?, que podemos asimilar. Estamos hablando de ser extranjeros y de vivir una vida incómoda. Los pobres esposos flamantes no saben a dónde se han metido, ¿no? No quiero desanimarles a los jóvenes, cásense nomás. Pero pasan a ser extranjeros porque ya no son de la casa, ya no tienen que volver a donde están los papás, por un acaso, ¿no? Ya se acabó. Jovencitos, si se van a casar, tomen en cuenta esto, ¿no? Si se casan, dejen a los papás porque pasan a ser extranjeros, ¿sí? Ustedes tienen que ser. Y claro, esto les va a incomodar porque ya no va a haber la comida de la mamita, ¿no es cierto? Va a ser incómodo porque tienen que cocinar ustedes mismos, tienen que trabajar para sobrevivir, ya no hay los papás, ¿sí? Por un acaso, entre paréntesis tal vez de esto, ¿no? Comparando con lo que es la fe, nueva posición. Sí, estaba pensando mucho en el matrimonio también, ¿no? Bueno, el tercer punto, ¿a qué más mueve la fe? La fe dice que nos mueve a una rendición o sometimiento, lo diría, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué más pasó en la vida de Abraham? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 17. Saltamos unos versículos y nos vamos al 17. ¿Qué más hizo Abraham? Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. ¿Qué pasó ahora con la fe? ¿A qué le mueve la fe
¿A qué le movió la fe a Abraham? En primer lugar, como vemos ahí, la fe también fue movida a una prueba y toda fe tiene que ser probada. Si usted dice yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues tome en cuenta que en cualquier momento su fe va a ser probada. El Señor quiere verificar si usted en verdad cree 100% en Él. El Señor nos prueba. Esa fe de la que estoy hablando, en cualquier momento, repito, va a ser probada. Y eso es lo que le está pasando a Abraham, ese hijo de la promesa. Detrás de esto hay toda una historia de cómo hizo Dios este milagro en la vida de Isaac, de su esposa Sara. Y de pronto, un día el Señor le dice, sacrifica a tu hijo Isaac, al hijo de la promesa. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Pues dijo, sí, Señor. ¿Estaba contento Abraham por obedecer a Dios? No, seguramente estaba muy triste, muy preocupado. Señor, pero tú eres el que manda. Prueba de la fe. En Primera de Pedro nos dice lo siguiente, ¿no? El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Y miren cómo compara Pedro. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Podríamos mencionar también el caso muy conocido de la Biblia, como Job, un hombre también que Dios le probó su fe. Muchos más que nos muestra el Señor en la Biblia, hombres, mujeres que fueron probados, que fue probada su fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento de la prueba? Y déjenme decirles también, claro, ¿qué es lo que sucede? Pero, ¿cómo el Señor prueba? ¿Cómo son estas pruebas que el Señor pone para nuestra fe? Generalmente, como lo he visto, lo he experimentado, es a través de crisis. El Señor generalmente prueba a través de crisis. Cuando hablamos, por ejemplo, de Job, la crisis más grande para Job es que le quitó a sus hijos, quitó sus bienes, quitó su salud, y su esposa incluso le abandonó. Se acabó todo. Entró en crisis. Era complicadísimo, duro para Job. Era una prueba de la fe. Pero la Biblia nos muestra que él salió victorioso. Él mostró que sí tenía una fe. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? Dios, como digo, muchas veces nos prueba a través de las crisis. ¿Qué crisis puede venir a nosotros? ¿O qué crisis ya le ha venido a usted? Puede ser que en un cierto momento haya crisis en su matrimonio, crisis de un familiar que parte a la eternidad, crisis quizá en conflictos, crisis en situaciones que se presentan cuando menos pensamos y no sabemos ni qué hacer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Esta fe está siendo probada. ¿Qué va a hacer usted? Muchos, lamentablemente, aquí es donde dicen, hasta aquí llegué. Chao Dios, no existes. Porque si tú existieras, ¿por qué estás permitiendo todo esto? Yo creo que me he equivocado. Las cosas no son así. Creo que debo regresar al mundo o tengo que seguir buscando otro camino. Si se toman esas decisiones es porque la fe en verdad no ha llegado. La fe es probada y la fe tiene que salir en claro. Tiene que ser mostrada esa fe a través de las pruebas. Eso es lo que hizo Abraham. Aquí está, Señor, tu hijo. ¿Me duele? Sí, pero aquí está. Si tú lo dices, así es. ¿Entró en crisis o no Abraham? Claro que solamente estaba en crisis Abraham. Era su único hijo, el que había experimentado ahí a través del gran milagro de Dios mismo. Y ahora tenía que entregar a Dios. El segundo punto aquí es que Abraham entendió que todo le pertenece a Dios. Hacia allá tiene que llevarnos la fe que nosotros decimos tener en Dios. Entender que todo le pertenece a Dios. Abraham entendió que su vida, en primer lugar, le pertenece a Dios, que su hijo le pertenece a Dios, y Señor, si tú me pides, yo te devuelvo, aquí está.
Esa es la fe. Ahora, en Colosenses 1:16 nos aclara un poco más esto, cuando Pablo otra vez nos dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. La última parte que dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que aferrarnos a lo que no es nuestro? ¿Por qué nosotros tenemos que luchar y batallar y gritar y llorar, lo que sea, aferrados a lo que no es nuestro? Abraham entendió, sí, le dolía como papá, pero dijo, Señor, aquí está. Tú me pides, ten. Me da mucha pena ya no estar con mi hijo, pero aquí está, te pertenece. Esa es la fe, ¿entiende? Y claro, el Señor, como era una prueba de fe, le dijo a Abraham, detente, déjalo ahí. Y ahí estaba un cordero para hacer el sacrificio. Y Dios proveyó todo esto, ¿no? Ustedes conocen la historia. Entonces, hermanos, la fe nos mueve, como digo, a darlo todo o devolverlo todo, porque nuestra vida, nuestros hijos, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué tenemos que aferrarnos? Todo es de Dios, pero la fe nos mueve a devolver. Hace un momento Josué estaba orando por las ofrendas, decía, no, te devolvemos. Claro, es una parte, o sea, de todo lo que Él nos ha dado. Y si Él nos pide más, que nuestra fe esté movida a devolverlo todo. Esa es una prueba de fe. Entonces, la fe, miren, nos mueve a reconocer que vivimos, ojo, por la gracia de Dios. Esa es la fe. La fe nos mueve a reconocer que vivimos por la gracia de Dios. Por eso estamos aquí. Hermanos, como ejemplo, quiero ir concluyendo con esto. Miren, hablando de la fe, pongo un ejemplo, una ilustración. Mi hijo, ¿no? Aprendió a manejar hace algunos años y siempre que hemos ido, él manejando, yo al lado, entonces siempre corrigiendo, ¿no? Para que vaya aprendiendo. Entonces, yo no estoy tranquilo porque no sé qué va a pasar, si se les pasa esto, ¿no? ¿No les ha pasado? Entonces, como que yo no tengo fe en mi hijo que maneje bien. Y mi hijo un día dijo, cuando usted se duerma, yo manejando, entonces voy a comprobar de que usted confía completamente en mí. ¿Saben qué? Hasta ahora no me duermo. Bueno, ahí está la cosa. Bueno, en un cierto momento casi me duermo. Bueno, yo menciono esto porque en verdad a veces nosotros decimos tener fe, pero como que no nos dormimos, ¿me entienden? O sea, no confiamos completamente en Dios. Siempre estamos a la expectativa y no podemos descansar. No podemos vivir de la gracia de Dios porque todavía el mundo nos inquieta. ¿Sí me entienden esta ilustración? O sea, el asunto es descansar completamente en el Señor. Y sé que un día, si hay un viaje largo, yo voy a descansar, voy a dormir porque voy a confiar en mi hijo que sabe manejar bien. ¿Sí me entiende? Pero yo estoy hablando de la confianza en Dios. A veces como que no confiamos. Si no confiamos plenamente en Dios, si usted no se duerme en los brazos de Dios, usted todavía no tiene esa fe auténtica. ¿Sí me entiende? Entonces la fe, como dije al comienzo, puede mover montañas. La fe movió grandes montañas en la vida de Abraham. Para mí todos esos 3 versículos, las cosas que encontramos ahí fueron montañas que fueron movidas por la fe de Abraham. Cuando Jesús decía esas montañas, no pensemos solo en las montañas, pensemos en nuestras propias montañas. A Abraham le fue posible mover montañas. Hermanos, he puesto ahí la fe en Cristo como Señor y Salvador. Mueve a una nueva dirección que conduce a la vida eterna. Pero en el trayecto, ojo aquí, en el trayecto suceden grandes cosas desafiantes. ¿Para qué? Para crecer más.
La fe en primer lugar, correcta, puesta en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, nos mueve a la vida eterna. Pero mientras tanto, como digo ahí, cosas grandes y desafiantes puede hacer el Señor en nuestras vidas. Cuando esta fe llega a una persona, se moverá a hacer cosas imposibles, que son imposibles también de ser movidas con nuestras propias fuerzas, porque solo Dios, con la fe en Él, nos puede ayudar a mover grandes cosas en nosotros que por tiempos, por años quizá fueron imposibles. Por la fe es posible. Póngase de pie, por favor.